Bienvenidos estudiantes del grado noveno a esta videoclase de geometría donde iniciaremos con el primer tema correspondiente al segundo periodo. Este tema es polígonos semejantes. Entonces, como siempre, para esta videoclase es importante que ustedes tengan la guía de aprendizaje de geometría número 2 que ya les envié. Entonces, si vemos la guía, el primer tema precisamente es este, polígonos semejantes. Dos polígonos son semejantes si hay una correspondencia entre los vértices de tal manera que, hay dos condiciones que hay que cumplir. La primera, que los ángulos correspondientes son congruentes. Congruentes quiere decir de la misma medida, La palabra congruente quiere decir de la misma medida. El símbolo de congruente es este que aparece aquí. Ese es el símbolo de congruente, significa congruente. Y congruente significa de la misma medida. Entonces la primera condición es esa, que los ángulos correspondientes sean congruentes. Y la segunda condición es que los lados correspondientes sean proporcionales. Bueno, entonces la semejanza entre polígonos se simboliza de esta forma, con este símbolo, parecido al que tiene la ñ en la parte de arriba. Y este símbolo quiere decir es semejante a. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos polígonos, ¿sí? Dos polígonos, uno de ellos está denotado por las letras A, B, C, D, que es este, A, B, C, D, y E, F, G, H. E, F, G, H es este polígono. Estos dos polígonos son semejantes, entonces eso lo simbolizamos anotando las cuatro letras que me denotan ese primer polígono, semejante al segundo polígono, a las letras que me denotan el segundo polígono. La palabra semejante, dos figuras son semejantes o dos polígonos son semejantes cuando tienen la misma forma, como sea aquí, pero diferente tamaño. Eso es semejante. Entonces, así como congruente significa de la misma medida, semejante significa de la misma forma, pero de diferente tamaño. Entonces, si se dan cuenta, este polígono y este tienen la misma forma, pero tienen diferente tamaño. Entonces, por eso son semejantes. Ahora, en la semejanza, entonces, como decíamos, hay dos elementos que hay que cumplir, o dos condiciones. La primera es que los ángulos sean congruentes. Entonces, vemos aquí que el ángulo A pesar de que estas dos figuras tienen diferente tamaño, los ángulos son congruentes, o sea, de la misma medida. En otras palabras, son iguales. Entonces, vemos aquí que el ángulo A, o sea, este ángulo, es congruente con el ángulo E, o sea, que este ángulo y este ángulo tienen la misma medida, en otras palabras, son iguales. El ángulo B es congruente con el ángulo F, o sea, este ángulo es congruente con este. Tienen la misma medida. El ángulo C es congruente con el ángulo G. El ángulo C es congruente con el ángulo G, que quiere decir que tienen la misma medida. Y el ángulo D es congruente con el ángulo H. O sea, este ángulo y este ángulo tienen la misma medida. Esa es la primera condición que está aquí escrita. Entonces, vuelvo y repito, este símbolo significa congruente, que es la misma medida. La segunda condición es que sus lados sean proporcionales. Entonces, ya vimos nosotros proporcionalidad en el primer periodo. Entonces ya manejamos más o menos ese tema, son expresiones de este tipo. Acá entonces hay que tener en cuenta es que siempre vamos a comparar un lado de uno de los polígonos con el lado que corresponde en el otro polígono, ¿sí? Por ejemplo, AB le corresponde a F. Si vemos este lado, AB, en el otro polígono le corresponde a EF. Quiere decir que AB sobre EF, o sea, siempre vamos a comparar un lado de acá con el mismo lado, S, pero en la otra figura. Eso va a ser igual entonces a BC. ¿Y BC cuál le corresponde? FG. Entonces coloco BC sobre FG. ¿Sí? Y eso es igual a CD, o sea, este lado, y el que le corresponde es GH. Entonces, CD sobre GH. Y finalmente esto es igual a AD sobre EH. O sea, este lado el que le corresponde es este. Entonces voy a escribir AD sobre EH. Hay que tener en cuenta es que siempre en la parte de arriba van a ir los de uno de los polígonos, ¿sí? Y en la parte de abajo van a ir los lados del otro polígono. No podemos intercambiar esa información porque entonces nos va a quedar mal la proporcionalidad, ¿sí? Entonces, si yo aquí en la parte de arriba voy a anotar los de este polígono, entonces en la parte de abajo voy a anotar siempre los del otro polígono. Bueno, entonces esa sería la relación de proporcionalidad entre los lados. Entonces, ahí vuelvo y repito, es un lado de acá sobre otro lado, del mismo lado que corresponde de la otra figura y así sucesivamente. Con estas dos condiciones es que vamos a resolver los ejemplos propuestos sobre este tema. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esto, y con esto lo único que necesitamos para resolver los ejemplos. Vamos entonces a pasar a resolver los ejemplos propuestos.
Bueno, el primer ejemplo propuesto dice lo siguiente: determinar los valores de x, y y z en el siguiente par de triángulos semejantes. Bueno, acá ya nos está diciendo que estos dos triángulos son semejantes, cosa que lo podemos ver, tienen la misma forma, ¿sí? Pero de diferente tamaño. Una cosa que me hizo falta ahí en la guía es que aquí esta letra es U, ¿sí? Que ahí en la figura en la guía no aparece. Bueno, entonces nos piden el valor de x, que aquí vemos que es un lado, el valor de y, que aquí vemos que es un ángulo, y el valor de z, que también es un ángulo. Esta denotación de acá, si ustedes se recuerdan, si la vieron de pronto en años anteriores, si no, eso significa que es un ángulo recto y los ángulos rectos tienen 90 grados. Entonces, siempre que en un triángulo aparezca este símbolo así, o sea, no el ángulo con una curva, sino así, significa que es un ángulo recto y por lo tanto vale 90 grados. Bueno, entonces debemos analizar los lados que sabemos de acá y de acá para saber cuáles vamos a comparar. Por ejemplo, yo puedo comparar RP con US, o sea, RP sobre US, ¿sí? La magnitud o el lado de una figura sobre el lado de la otra figura que le corresponde. Pero US yo no lo conozco. Aquí el ejercicio no me está dando esa información, conozco únicamente ST. Entonces yo tendría que comparar más bien PQ, ¿sí? PQ sobre ST. Sobre ST. O sea, este lado con el que le corresponde la otra figura, que sería este. Y eso sería igual. Ahora, como necesito hallar el valor de X, necesito relacionar el lado UT. Y el lado UT aquí es RQ, que conozco que es 5. Entonces sería RQ, porque en la parte de arriba estoy colocando los de esta figura, sobre el lado que le corresponde a este en la otra figura, que sería UT. Listo, ahí tengo la relación de proporcionalidad entre los lados de esta figura y los de esta. Entonces ahora reemplazo los valores. PQ, tengo que mide 4, sobre ST, que mide 12, es igual a RQ, que tengo aquí que mide 5, y UT, que es X. Listo. Ya después, cuando tenemos esto, sí le damos el manejo que siempre, que usted ya conoce, que es multiplicar en X. Entonces el 4 va a multiplicar la X, ¿sí? Voy a ponerlo con punto, igual a 5 por 12. A 5 por 12, o sea, esta multiplicación, ¿sí? Ahora, como tengo que despejar la X, pues entonces este 4 que está aquí multiplicando la X va a pasar al otro lado al igual a dividir. 5 por 12 sobre 4. Finalmente, daría la respuesta. 5 por 12, 60, que dividido entre 4 da 15. O sea, la respuesta sería, como aquí hay, este dato lo da en centímetros, entonces la respuesta sería en centímetros. Esa sería como hallamos X, ¿sí? Comparando los lados. Entonces, un lado, o sea, miramos cuáles lados sabemos aquí y sabemos aquí. En este caso es este. Y luego relacionamos el que tengo que averiguar con el que le corresponde en el otro. Que eso fue lo que hicimos. Reemplazamos los valores, despejamos como ya lo hemos hecho en el tema que vimos en el periodo anterior y resolvemos X. Entonces ya tendríamos el valor de X. Vamos ahora a hallar entonces el valor de Y. Y, como es un ángulo, entonces tengo que utilizar la propiedad que relaciona los ángulos, que dice este ángulo es congruente con este ángulo es congruente con este. Entonces Y, si vemos, es congruente con este ángulo que no sabemos cuál es. Ah, bueno, perdón, en el ejercicio se me olvidó escribirlo, en el ejercicio sí aparece, son 37 grados, aquí aparece. Entonces, aquí es fácil saber porque el ángulo Q, ¿sí?, es congruente con el ángulo T, que es el que le corresponde, ¿sí? U con T. Entonces, quiere decir que el ángulo T mide 37 grados. O sea, este ángulo mide lo mismo que mide este, porque son congruentes. Lo cual quiere decir entonces que Y es igual a 37 grados. Y ahí ya habremos hallado el valor de Y. Lo sabemos porque el ángulo donde está ubicado Y, yo conozco esa información acá. ¿Listo? Entonces así de sencillo, simplemente es comparar, este ángulo tiene la misma medida que este, y hacer la relación y dar la respuesta, ¿sí? No tiene así mayor complejidad. En el caso de Z,
Haríamos lo mismo. Ah, bueno, Z entonces es igual a este ángulo. Sí, es igual a ese ángulo, pero acá ese ángulo sí no lo sabemos cuánto es. Entonces tenemos que averiguar cuánto vale ese ángulo. ¿Cómo podemos averiguar cuánto vale ese ángulo? Con una propiedad de que tienen todos los triángulos, no sé si ustedes la han visto, que dicen que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo da 180 grados, ¿sí? De cualquier triángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que si sumo aquí el ángulo R, ¿sí? Más el ángulo Q, más el ángulo P, ¿sí? Al sumar esos tres ángulos debe dar 180 grados. Aplica para todos los triángulos. Listo. El ángulo R no lo conozco, es el que necesito hallar, que es este, ángulo R, más el ángulo Q, que aquí dice que son 37 grados, y el ángulo P, que como yo les decía, es de 90 grados, ¿sí? Porque es un ángulo recto. Eso da 180 grados. Listo. O sea que el ángulo R es lo que le hace falta a esta suma, ¿sí? Para llegar a 180. Esta suma, si la hacemos en la calculadora, nos daría 127 grados. ¿Cuánto le hace falta a 127 para llegar a 180? Es simplemente tomar 180 y restarle esta suma. Se puede escribir 180 menos 90 menos 37 o 180 menos lo que me dé esta suma. Entonces, 90 más 37 da 127 y 180 grados menos 127, ¿sí? Daría 53 grados. 53 grados. Listo. Pero a mí me están preguntando de Z. Entonces yo hallé el ángulo R. Pero el ángulo R es congruente, ¿sí? Es congruente con el ángulo U. O sea, este ángulo es congruente con este. Listo. Eso quiere decir que el ángulo U mide también entonces 53 grados. Y si el ángulo U mide 53 grados, entonces Z es igual a 53 grados. Y con esto habremos hallado el valor de X, el valor de Y y el valor de Z. ¿Sí? Esa es la manera. Como Z y Y son ángulos, entonces entramos a trabajar con la propiedad de los polígonos semejantes que tienen que ver con los ángulos. ¿Sí? Que dice que este ángulo es congruente con este ángulo es congruente con este ángulo es congruente con este. Entonces, de esa manera determinamos pues los ángulos que nos están pidiendo y el lado que nos estaban pidiendo. Vamos entonces a hacer el segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice lo siguiente. Observa los siguientes pentágonos que son semejantes y luego responde. A, ¿cuál es el ángulo correspondiente al ángulo Q? B, ¿cuánto mide el ángulo O? C, ¿cuánto mide el lado correspondiente al lado OS? Y D, ¿cuál es el lado correspondiente al lado QR? Entonces tenemos estos dos polígonos. De antemano les quiero hacer una corrección en la figura. En la figura aquí aparece 2 centímetros y no es 2 centímetros, es 1. Si se dan cuenta, esto es prácticamente la mitad de esto. Si esto mide 3, esto mide 1.5, que es la mitad. Si esto mide 2, esto mide 1. Esta figura está reducida a la mitad de este. Si aquí mide 1, pues acá debe también medir 1, como aparece acá. Pero ahí en la guía aparece 2 centímetros, pues esa imagen fue tomada de un libro, pero tiene ese errorcito para que ustedes lo corrijan. Bueno, entonces el punto A dice, ¿cuál es el ángulo correspondiente a el ángulo Q? Aquí solo está preguntando cuál es el ángulo correspondiente, no está diciendo cuánto mide el ángulo. Entonces, como cuál es el ángulo correspondiente al ángulo Q, entonces el ángulo Q es congruente con cuál. Entonces vamos a ubicar el ángulo Q. Entonces aquí está el ángulo Q. Entonces el ángulo que le corresponde, o el ángulo correspondiente al ángulo Q, sería el ángulo B, ya que están ubicados en la misma posición, entonces sería el ángulo B. El ángulo Q es congruente con el ángulo B. Entonces con eso estamos diciendo que el que le corresponde al ángulo Q es el ángulo B. Y ahí ya quedaría resuelto el primer punto. El punto A, porque no está preguntando cuánto mide el ángulo, sino cuál es el ángulo que corresponde o el ángulo correspondiente. Listo. B. ¿Cuánto mide el ángulo O? Ah, bueno, aquí sí me está preguntando cuánto mide este ángulo. Entonces el ángulo O, si se dan cuenta, queda aquí. Ahí hay una figurita bien pequeñita que pareciera que indica que ese ángulo mide 90.
Estos dos ángulos miden 90, ¿sí? Pero ¿cómo podemos saber si efectivamente ese ángulo mide 90? Resulta que hay una fórmula que se utiliza, bueno, no sé si ustedes porque aparece en los temas de geometría de séptimo grado, no sé si lo habrán visto, que es una fórmula para hallar cuánto miden los ángulos internos de cualquier polígono, ¿sí? Y esa fórmula dice 180 grados, 180 grados por n menos 2, donde n es el número de lados, ¿sí? N es el número de lados del polígono. N, número de lados del polígono. Entonces, por ejemplo, si la figura fuera un triángulo tiene 3 lados, entonces 3 menos 2 da 1, y 1 por 180 da 180, o sea que la suma de los 3 ángulos interiores de un triángulo dan 180. El pentágono tiene 5 lados, ¿sí? O sea que sería 180 grados. Aquí sería 5, porque el polígono tiene 5 lados, menos 2. Listo. O sea, 180 por 5 menos 2 da 3. 180 por 3 da 540 grados. Listo, da 540. O sea que si yo sumo este ángulo con este, con este, con este y con este, me debe dar 540, ¿sí? Entonces yo conozco aquí estos. Voy a hacer la operación acá. Tengo 135 más 135. Este mide 90. Y este mide 90. Bueno, voy a sumar estos 4 que son los que sé. Entonces con eso lo que me haga falta para llegar a 540 es este, ¿sí? Entonces sumamos 5 y 5, 10, 0 va 1, 3 y 3, 6, y 1, 7, y 9, 16, y 9, 25, van 2, 3 y 4. 2 y los 2 que tengo ahí, 4. 450 grados da esa suma, o sea, 450 grados da sumar este, con este, con este y con este. ¿Cuánto le hace falta a 450 para llegar a 540? 90 grados, ¿sí? Entonces con eso corroboramos que efectivamente este ángulo mide 90 grados. O sea, el ángulo O va a ser igual entonces a 540 menos los 450 grados que me dieron aquí. Y eso da 90 grados. Listo. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo O después de hacer toda esta operación? 90 grados. ¿Sí? O sea, hacer el ejercicio B es esto. 90 grados. Listo. Tendríamos entonces el punto B. El punto C. ¿Cuánto mide el lado correspondiente al lado OS? ¿Cuánto mide el lado correspondiente al lado OS? Ok. Vamos a hacerlo por acá. Punto C. Bueno, para el punto C, perdón que acá acabo de anotar unas medidas que me hicieron falta anotar en el polígono y en el pentágono, y viene ahí en la guía. Me olvidó anotarlos acá, qué pena. Entonces dice, ¿cuánto mide el lado correspondiente al lado OS? Entonces, el lado OS hay que ver cuál lado le corresponde, ¿sí? Entonces, al lado OS le corresponde TX. TX. ¿Sí? Y TX mide, según esto, 1,2 centímetros. Entonces, el ejercicio dice, ¿cuánto mide el lado correspondiente al lado S? Entonces no está diciendo cuánto mide el lado S, ¿sí? Sino cuánto mide el lado correspondiente. Entonces, debemos que hallar primero cuál es el lado correspondiente. Entonces yo miro acá, OS. OS, el lado que le corresponde a OS es TX. Listo, ya hallé cuál es el lado correspondiente. Y ahora mido o determino cuánto mide ese lado. Entonces TX, que es el lado correspondiente a OS, mide 1,2 centímetros. Y con esto tendríamos el punto C resuelto. Este sería el punto C. Listo. El punto D. Dice,
¿Cuál es el lado correspondiente al lado QR? ¿Cuál es el lado correspondiente al lado QR? QR le corresponde, pues yo miro aquí, no está diciendo cuánto mide, sino cuál es el lado correspondiente. QR, el lado correspondiente a QR es BW. ¿Sí? A este lado le corresponde este lado. Ahí no me está preguntando cuánto mide, sino cuál es el lado correspondiente. Entonces el lado correspondiente a QR es BW. Y ya con esto quedaría solucionado el segundo punto. ¿Sí? Espero pues lo hayan entendido. Es fácil determinar este lado le corresponde, este ángulo le corresponde a este lado a este. Si nos preguntan cuánto mide. Aquí hicimos una comprobación para saber si efectivamente este ángulo era 90 grados para desarrollar el B. Y el resto de puntos pues son más sencillos. Entonces espero lo hayan entendido y vamos ahora a hacer el tercer ejercicio. El tercer ejemplo dice lo siguiente: determina las medidas de los lados X y Y. Entonces nos dan estos dos polígonos, ¿sí? Y nos piden determinar las medidas del lado X y del lado Y. En este caso pues son lados. Bueno, aquí para entrar a comparar o hacer proporciones, pues no tenemos letras en las figuras. Entonces lo ideal es colocarles letras, cada quien las coloca a su gusto. En mi caso voy a poner A, B, C, D, E, F, G, H. No significa que siempre tengan que ser esas, o sea, ustedes pueden poner las que quieran. Bueno, entonces ahora vamos a determinar primero la medida de X. Entonces X, tengo que tener en cuenta el lado AC, ¿sí? Si voy a comparar el lado AC, pues lo voy a comparar con el correspondiente, que sería EG, ¿sí? Que también conozco la información. Es importante saber que si voy a comparar un lado con otro, con el que voy a comparar debo saber la información. Entonces voy a tomar AC, ¿sí? Sobre el correspondiente, que sería EG, este sobre este, igual. Y tomo otros dos lados de los cuales yo conozca ambos datos, o los datos de los dos lados, ¿sí? En este caso, pues por eso no voy a comparar, por ejemplo, CD con GH, porque GH yo no sé cuánto vale, es uno de los que tengo que hallar. Entonces puedo comparar, por ejemplo, AB, ¿sí? AB con EF, ¿sí? O también se habrán podido comparar BD con FH. Si estos dos son semejantes, si yo reemplazo aquí este con este, o este con este, la respuesta debe dar lo mismo. Entonces por ahora voy a comparar estos. Ustedes pueden, como les digo, comparar estos dos y la respuesta tiene que dar lo mismo. Lo que sigue entonces es reemplazar los datos. Tengo aquí que AC mide X, que es lo que tengo que averiguar, ¿sí? EG, tengo acá que mide 10 centímetros. Eso es igual a AB, que AB mide 3 centímetros, sobre EF, que mide 6 centímetros. Listo. Ahora, acá siempre pues multiplicamos en cruz, pero entonces acá el 6 lo voy a subir y luego lo tengo que bajar, ¿sí? Entonces si ustedes se dan cuenta, acá para despejar la X, realmente lo único que tengo que mover es este. O sea, pueden hacer la multiplicación en cruz como quieran, pero entonces sería subir el 6 y luego pasarlo a dividir nuevamente. Si yo quiero despejar la X, cuando lo que quiero despejar aparece en uno de los denominadores, en uno de los numeradores, perdón, como en este caso, que la X aparece en el numerador, para despejarla sencillamente este 10 pasa a multiplicar el 3, ¿sí? No quiere decir que no se hagan cruz, si quieren lo hacen en cruz, pero pues con esto ahorramos tiempo. X es igual a 3 centímetros, y este es 10 centímetros que está aquí a este lado, al igual dividiendo, suben a multiplicar, entonces solamente queda la X, ¿sí? 10 centímetros, todo sobre estos 6 centímetros, que esos sí continúan aquí. Es como si este 10 subiera a multiplicar este, entonces queda estos dos multiplicando todo sobre 6 centímetros. Y la X quedaría sola, que es lo que estoy buscando. Listo. Entonces, 3 por 10, 30. Dividido entre 6, 5. O sea que la respuesta sería 5 centímetros, después de hacer esa operación. Entonces ahí habremos determinado ya el lado X. Vamos ahora a hallar el lado Y. Entonces el lado Y hacemos más o menos la misma metodología, ¿sí? Comparamos lados de manera que podamos hallar el Y. Entonces miremos dos lados que sepamos, este y este. O vamos a tomar estos dos como por variar. Entonces voy a tomar BD
¿sí? Este sobre este, FH. Este lado con el correspondiente que es este. Igual a CD, a este porque es que tengo que hallar Y, entonces tengo que trabajar con estos dos lados. Entonces sería CD sobre GH. Hay algo muy importante cada vez que hacemos esto, ya lo había dicho, pero lo repito porque no se pueden equivocar en eso. Siempre, si yo decido que los de arriba son los de este lado, siempre todos los lados que tomo acá, en la parte de arriba, son los de una figura. Y los que tomo en la parte de abajo son los de otra. No puedo combinar porque eso me va a alterar el resultado y me va a quedar mal el ejercicio. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, estoy tomando aquí AC, que es de este lado, AB en la parte de arriba, que son de este. Ahora aquí tomé BD, que es de este, y CD, que es de este. Y en la parte de abajo, pues tomo los de la otra figura. Bueno, ahora reemplazamos entonces los valores. BD, tengo yo aquí que mide 9,6 centímetros, ¿sí? Sobre 19,2 centímetros. Eso sería igual a CD, que CD es 4 centímetros, sobre GH, que GH es Y. Bueno, acá no podemos hacer, aquí sí toca que hacer la multiplicación en cruz porque la variable aparece en el denominador. Cuando aparece en el numerador, sencillamente es este de aquí abajo, pasarlo ahí. Pero cuando aparece en el denominador, sí tenemos que hacer la multiplicación. Entonces tenemos 9,6 centímetros por Y, o sea, por esto. Es igual a estos 4 centímetros por este que sube a multiplicar, 19,2 centímetros. Listo. O sea que Y será igual, bajamos esto a dividir, que está aquí multiplicando, y pasa al otro lado al igual, entonces a dividir. 4 centímetros por 19,2 centímetros, que es lo que tengo acá, todo sobre este que baja a dividir, 9,6 centímetros. Listo. Hago esa operación y eso me daría 8 centímetros. ¿Sí? Hacemos esa operación en la calculadora, nos daría 8 centímetros. Entonces, de esa manera, habremos hallado X y Y, el lado X y el lado Y, que eran los que nos pedía el ejercicio. Entonces espero pues haya entendido cómo es la metodología. Es sencilla, es comparar un lado con el otro, tener solamente cuidado de eso, lo que les decía, que en la parte de arriba quedan los de una figura y en la parte de abajo los de otra, que se compara un lado de este con el mismo lado correspondiente, pero de la otra figura, y así de esa manera establecemos estas comparaciones o estas proporciones para determinar la variable que nos están preguntando. Espero pues haya sido el entendimiento de todos ustedes. Hasta acá es esta video clase y nos veremos entonces en una próxima clase. Muchas gracias.